Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Me gustaría hoy continuar hablando del apartado incluido en el Urtes de un curso de milagro, del primer capítulo, distorsión de los impulsos milagrosos. Bueno, pues nos habíamos quedado en el siguiente párrafo, que nos dice: recuerda tú que quieres paz, que solo la encontrarás en el perdón total. Nunca quisiste realmente la paz antes, así que no tenía sentido saber cómo conseguirla. Este es un ejemplo del principio necesidad de saber, que fue establecido por el plan de la expiación mucho antes que la CIA, que es una referencia humorística que se nos hace aquí a esa a la inteligencia americana, ¿no? A esa institución pública de investigación, la CIA. Ningún tipo de conocimiento es adquirido por nadie a menos que lo quiera o crea de alguna manera que lo necesita. Un psicólogo no necesita una lección sobre la jerarquía de las necesidades como tales, pero como cualquier otro necesita entender las suyas propias. Este particular conjunto de notas será el único que trata el concepto de carencia, porque aunque este concepto no existe en la creación de Dios, el concepto de carencia, el concepto de escasez, es lo que siempre decimos sobre lo negativo. No existe en la creación de Dios, es una idea inventada desde la condición humana, al negarnos en esa abundancia infinita que es la creación. Este particular conjunto de notas será el único que trata el concepto de carencia, porque aunque este concepto no existe en la creación de Dios, es muy aparente en las creaciones del hombre. Es, de hecho, la diferencia esencial. Una necesidad implica carencia. Necesidad implica carencia. Por lo tanto, en la creación, en la obra santa, íntegra, perfecta, en la verdad, no se dan necesidades. Se da relación, se da comunicación. Una necesidad implica carencia por definición. Conlleva el conocimiento consciente o inconsciente, y a veces afortunadamente supraconsciente, de que estarías mejor en un estado que es de alguna manera diferente del que estás. Una necesidad implica la idea de que hay un estado que es más beneficioso, más adecuado, más feliz que el que ahora tenemos, con lo cual es una especie de rechazo del gozo del momento presente. Hasta la separación, que es un término mejor que caída, nada faltaba. El término separación es una idea, es una palabra que es mucho más apropiada que la palabra caída, ¿no? Para referirnos a el alejamiento de la fuente divina y la invención de un mundo separado en el cual se da el conflicto, en el cual se dan las fabricaciones humanas ajenas a la creación. Y todo eso, pues, como se nos dice a lo largo de un curso de milagro, se da en una ilusión. Hasta la separación, que es un término mejor que caída, nada faltaba hasta que aparece la idea en nuestras mentes de la separación, de sentirnos separados de la fuente divina. Esto quería decir que el hombre no tenía necesidades en absoluto. Si no se hubiera privado él mismo, nunca las habría experimentado. Podemos aquí poner el ejemplo, ¿no?, del salvaje, del cual en alguna ocasión hemos hablado, ¿no?, que está en la naturaleza tomando lo que precisa de manera natural, ¿no? Este mismo salvaje, si lo ponemos, si lo sacamos de su entorno donde ha vivido solo, ¿no? Imagínate que es Tarzán de los monos, ¿no?
y lo metemos en un supermercado, pues hace exactamente lo mismo. Toma de aquí y de allá lo que precisa y se lo come sin problema. No tiene la idea de robar, porque la idea de robar existe en sociedades fundamentadas sobre el cimiento de la idea de la separación. No podemos robarnos porque no somos no tenemos propiedad privada exclusiva, excluyente en la verdad. Lo que es tu propiedad es lo que es propio de ti, y lo que es propio de ti es lo que ofrendas a tus semejantes, porque ellos son los receptores de lo que tú eres. Tú no tienes sentido si no hay unos semejantes que son receptores de tu integridad, de lo que verdaderamente eres. Lógicamente esta idea es completamente inaceptable por el ego, por la mente aprendida, limitada y movida por el miedo y por la carencia que es el ego, porque para ella es la idea de supervivencia la que tiene potestad permanente sobre todas sus relaciones. Entonces no se basa en el reconocimiento de una abundancia que se expande, que se comparte, que se ofrenda de manera incondicional. Se basa en la idea de una carencia en sí que debe de ser compensada a través de las relaciones especiales, relaciones mendicantes, en las que queremos sustraer aquello que compense la carencia, la escasez que interpretamos en nosotros. Entonces cosificamos a nuestros semejantes para llevar a cabo esa labor desde esa mentalidad de carencia. Tras la separación, las necesidades se convirtieron en la fuente más potente de motivación de las acciones humanas. Esta es una de las grandes paradojas, ¿no? No tenemos necesidad alguna en la verdad, pero una vez que se da la idea de separación, las necesidades se convierten en la fuente más potente de motivación de las acciones humanas. Con lo cual ya se nos está dando a entender que si esas necesidades nos motivan es porque esas necesidades pueden ser dignificadas, pueden ser puestas a disposición del Espíritu Santo para que las reinterprete de manera que esté conforme con la verdad. Y Espíritu Santo es Espíritu, el Espíritu que eres, el Espíritu que es tu auténtico ser, y la santidad que es propia de ese Espíritu. Yo soy el Espíritu Santo, así decía Vincent van Gogh. Y lógicamente pues todos aquellos que les movían, que cultivaban la idea de negación de lo que es espíritu y de lo que es santidad en ellos, porque se creían pecadores, sucios, y así lo repetían en sus templos: por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa, soy sucio, soy pecador, y por lo tanto, si eso es lo que pienso de mí, eso es lo que pienso de mis semejantes, especialmente de un tipo que se llama Vincent van Gogh y que dice que es el Espíritu Santo. Que Dios más soberbio, más vano, más prepotente. Yo creo que habría que cargárselo, inventarse una historia de que se ha suicidado, y seguro que todo el mundo se la cree. Eso es lo que a mí se me ocurre con este tipajo del pelo rojo. Pues eso es lo que pasa. Las personas que viven próximas a la mendicidad porque quieren, como le pasaba a Vincent van Gogh, porque para ellos lo importante, la mendicidad material, no espiritual, para él lo importante era su creatividad, y entonces le daba igual todo lo demás. Por eso hablamos hoy de él, por eso lo recordamos, y a todos esos grandes empresarios que medraron tanto, nadie se acuerda de ellos. Políticos, nadie se acuerda de ellos porque no aportaron nada. ¿Para qué lo vamos a recordar? Entonces eso decía Vincent van Gogh: yo soy el Espíritu Santo, yo soy Espíritu, yo soy santidad, esa es mi verdad en mí.
Tras la separación, las necesidades se convirtieron en la fuente más potente de motivación de las acciones humanas. Todo comportamiento está esencialmente motivado por necesidades. Pero el comportamiento mismo no es un atributo divino. El comportamiento no es un atributo divino. El cuerpo es el mecanismo para el comportamiento. Pregunta a cualquier conductista y él también tiene razón. Vosotros decís en vuestras propias clases que nadie se molestaría incluso en levantarse y cambiarse de sitio si no pensara que por alguna razón está mejor con el cambio. Esto es muy cierto. Creer que podría estar mejor es la razón por la que el hombre tiene el mecanismo de comportamiento a su disposición. Por eso la Biblia dice, por tus actos les conoceréis. Un hombre actúa de acuerdo con la particular jerarquía de necesidades que establece para sí mismo. Su jerarquía, en contrapartida, depende de su percepción de lo que es decir, de lo que le falta. Esto establece sus propias reglas para lo que necesita saber. La separación de Dios es la única falta que realmente necesita corregir. Solamente hay un problema, el problema de la separación. Todos los aparentes problemas demás simplemente dan noticia de este problema. El problema de la separación, el problema de no saberte en unidad, el problema de no reconocerte en la armonía de la vida, el problema de no aceptar tu matrimonio indisoluble con la fuente de vida. Solo hay un problema, el problema de la separación. Y esto es lo único que realmente se necesita corregir. Pero su separación, la separación nunca habría ocurrido, la separación de Dios nunca habría ocurrido si no hubiera distorsionado su percepción de la verdad. Y así se percibió a sí mismo como carente. El problema de la separación es el problema de la carencia, de la escasez, del motor de la codicia que nos mueve por combatir por bienes que percibimos como escasos. Y un bien puede ser una posición social supuestamente relevante, un título que nos acredita de que tenemos unas capacidades, etcétera, etcétera. Por eso se evalúa a las personas por esos títulos, ¿no? Has terminado la universidad, te dan un papelote que acredita que tú tienes unos determinados conocimientos y tienes para ti hay una serie de posiciones laborales que están disponibles para ti por el mero hecho de tener esa acreditación, aunque si a lo mejor te hacen un test no das, se ve que no estás cualificado, no importa, tú tienes el papelote y por lo tanto puedes ejercer la profesión la profesión o profesiones que te permiten llevar a cabo gracias a ese papelote que te han dado al terminar tus estudios. Bueno, la separación, se nos decía, nunca habría ocurrido si no hubiera distorsionado su percepción de la verdad y así se percibió a sí mismo como carente. El concepto de cualquier tipo de jerarquía de necesidades surgió habiendo cometido este error fundamental. El concepto de cualquier tipo de jerarquía de necesidades surgió cuando, habiendo cometido este error fundamental, ya se había fragmentado a sí mismo en niveles con diferentes necesidades. Cuando se integra, él se vuelve uno, es decir, es un error de percepción. Ese es el error primario. Por eso el error lo cometemos ahora. Por eso ahora podemos corregirlo, por eso ahora podemos solucionarlo, por eso ahora podemos sanar. Es un error de percepción, de pensar que lo que nos llega a través de los sentidos nos informa de nuestra realidad. De pensar que somos sujetos movidos por el azar.
de pensar que hay una autoridad que tiene potestad sobre nosotros, no una sino infinitas, que son los elementos azarosos de los cuales dependemos. Esas son las conclusiones a las cuales vamos llegando y nos vamos hundiendo cada vez más y más en esas ideas. Y entonces la idea de armonía nos parece absurda, a pesar de que si miramos nuestras células, nuestros átomos, nuestras moléculas, vemos esa armonía, la misma de la armonía de las estrellas, de las constelaciones, la armonía natural de todo, que expresa voluntad de vida, voluntad de ser. Por lo tanto, no nos debe resultar difícil comenzar a manifestar voluntad de deshacer ese error de percepción. El concepto de cualquier tipo de jerarquía de necesidades surgió cuando, habiendo cometido este error fundamental, el de percepción al cual antes se nos refería, ya se había fragmentado a sí mismo en niveles con diferentes necesidades. Cuando se integra, él se vuelve uno y en consecuencia su única necesidad se vuelve una. Solo los fragmentados pueden estar confundidos acerca de esto. Los que se interpretan como fragmentados porque la separación es algo que consciente o inconscientemente vemos en nosotros. Esto es cuando, como por ejemplo, esas personas, ¿no?, que dicen mente y corazón no se pueden unir, no pueden estar de acuerdo. Ellos, al hacer esas afirmaciones, se están arraigando más en esa idea de separación y la están arraigando más en sí mismos. Tú eres un ser único, uno, íntegro. Tú eres armonía total. Tú no eres un ser separado en ti mismo. No puedes decir que corazón y mente tienen intenciones distintas, porque si eso es lo que crees, no va a haber nunca un resultado coherente, congruente, efectivo, significativo. Porque tú no puedes querer algo estando separado en ti mismo. Tú no puedes lograr nada estando separado en ti mismo. Es decir, esa idea no va a permitirte que des fruto en tu vida, que se dé un fruto positivo en tu vida. Esa idea lo que determina a que todos lo interpretes desde esa misma idea de la separación, y por lo tanto ya estás confrontado con todo, con todas y con todo. Y solamente puede darse las alianzas del ego, que se nos habla en el texto impreso. Solamente eso es lo que se puede dar, pero eso también es movido por el interés, no es movido por el amor, por el afecto. Nos aliamos, las alianzas del ego se dan para confrontarnos a un tercero. Es la idea de supervivencia lo que nos va moviendo y lo que determina las alianzas del ego. Solo los fragmentados pueden estar confundidos acerca de esto que se nos hablaba. La integración interna dentro del ser no bastará para corregir la falacia de carencia. La integración interna del ser no bastará para corregir la falacia de carencia, pero corregirá la falacia de necesidad. Bueno, pues por algo se empieza. Gracias por escribir esto tal como te lo he dado. Gracias, Helen, por escribir esto tal como te lo he dado. Parece ser que Helen a veces pues quería aportar algo sobre lo que escuchaba. La necesidad unificada produce acción unificada porque produce falta de ambivalencia. La necesidad unificada produce acción unificada porque produce falta de ambivalencia. Es lo que comentábamos anteriormente. Si vamos ya con un objetivo determinado, es decir, si no nos mueve algo separado, una idea de separación en nosotros como esa mente y ese corazón, ese pensar y ese sentir que tienen objetivos distintos, si los unificamos, pues entonces ya estamos dispuestos a que se nos dé un fruto, una consecuencia positiva. Ya tenemos un objetivo marcado
que nos parece el natural, que nos parece que es el que está conforme con... Esto es las personas, ¿no? Habéis visto estas personas que tienen mucha fe, mucha autoestima. Esto y da igual, aunque sean personas de entornos marginales. Todo lo que se proponen, todo lo consiguen. Porque ellos ya están predispuestos a no sentirse afectados emocionalmente si no se da así. Por lo tanto tienen una fe determinada. Quiero este trabajo, quiero hacer este curso, me gusta esta muchacha, me acerco, me gusta mucho, me gustas mucho, me gusta tu cabello, me gusta estar contigo. Y todo y se empareja con ella y consigue el trabajo y consigue apuntarse al curso que era selectivo solo para algunos, y consigue hacer el viaje que quería hacer, y todo se le da porque tiene una plena confianza en sí mismo, porque en sí está esa integración, ese objetivo único determinado, que no sé, objetivo único no quiere decir que sea una cosa, quiere decir este trabajo, este curso, este viaje, esta novia, y todo se consigue de manera natural. Y estas personas, como te decía, como os estaba comentando, están predispuestos a no sentirse afectados en caso de que no se les diera así. Por eso tienen un motor de confianza que hace que todo se les dé de manera natural, y no se envanecen, no se comparan. Ellos se dicen: yo soy el mejor, yo soy grande, soy valioso, y tú también, y esa también, todos. No se hacen esas afirmaciones de manera exclusiva y excluyente. Cuando se muestran ese gran amor a sí mismo, no lo hacen de manera comparativa, de manera... al contrario, escenifican una manera de ser que es que podemos aprender nosotros de ello. Y ya os digo que esto lo podemos ver en cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de entorno. No hace falta que sea una persona culta, que haya leído muchos libros, que estudie un curso de milagro, o el Ho'oponopono, o un curso de amor, o que lea a Eckhart Tolle o a Louise Hay. No, un mismo analfabeto, que yo los he conocido, tienen esa fe, esa confianza impresionante. Eso no quiere decir que ser analfabeto sea bueno. Esas son las interpretaciones que distorsionantes que a veces alguien que te escucha puede hacer, ¿no? Hablando de analfabetismo, hace poco pues leía algún que otro artículo en el cual se decía que verdaderamente hoy en día el analfabeto es el que no sabe manejarse a través de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, el que no sabe manejarse en las redes sociales, el que no sabe ni siquiera teclear, que va buscando la letra. Yo eso lo he visto en personas incluso jóvenes. ¿Dónde está la M? La 3-4 minutos para escribir su nombre, una persona de 20 y tantos años. Realmente eso es un analfabeto hoy en día. En cuanto al analfabetismo de no saber leer y escribir, pues eso es importante en nuestras sociedades, y lo ha sido en las últimas décadas y probablemente en los últimos siglos. Pero imagínate hace 5, 6, 7 siglos, ¿de qué te servía leer y escribir? Ni siquiera existían los libros, ni siquiera se había inventado la imprenta. Las tiendas no tenían, no habían carteles, no habían medios de comunicación, no había prensa. No tenía un valor práctico saber leer y saber escribir. Entonces pues van surgiendo nuevos códigos, nuevas formas de comunicarse, y desde mi punto de vista, y en esto coinciden muchos sociólogos y pedagogos, el auténtico analfabetismo de hoy en día es no saber manejarse en todo lo que está en relación con las técnicas de información y de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, que son tan importantes en este tiempo para nuestras sociedades. Para un indígena, por ejemplo, estos pueblos que incluso en Brasil, que ni siquiera hablan portugués, ¿no? Estas personas, estas tribus que son muy pequeñas, por desgracia, porque no quedan muchos, viven aislados, ¿no? En esas selvas tan abundantes, ¿no? de vegetación,
y ellos viven ahí aislados, sin saber lo que son las televisiones, las fronteras. Ellos viven una realidad diferente, pero al mismo tiempo nos dan una enseñanza, nos dan un aporte de qué otras formas de vida es posible. No significa que tengamos que vivir como ellos, significa que podemos aprender cosas que hemos olvidado, recordar cosas que hemos olvidado del contacto directo, cercano, con la naturaleza manifestada, con los árboles, con las plantas, con los insectos, con el viento, con la montaña, con el mar. Y estos pueblos todavía no han perdido, siguen con esa conexión natural con sus entornos que no han sido de manera artificiosa distorsionados como son las sociedades humanas, las sociedades de Occidente, por ejemplo, ¿no? En Occidente, pues también hace unos siglos teníamos civilizaciones más próximas a la naturaleza, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que en lo que estábamos hablando de este apartado. El concepto de jerarquía de necesidades, una consecuencia del error original, requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de niveles mismo pueda ser corregido. Corrección en su propio nivel antes de que el error de niveles mismo, los niveles es un error pensar que hay niveles. Un nivel, la tierra y el cielo, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esa idea de que hay un cielo y una tierra es consecuencia de la percepción, esa percepción errónea de la cual se nos hablaba. Todo es uno y por lo tanto el cielo está en la tierra está en el cielo. Así es. Y solamente esa idea compensatoria del error precedente es lo que nos permite construir el cielo en la tierra. Porque es un error de percepción simplemente. Construir no significa que nos tengamos que poner a trabajar, a cambiar cositas desde afuera, como se piensa en política, ¿no? Que creemos que podemos llegar a una ideología determinada que nos va a traer el paraíso, que nos va a traer la paz. No, paz interior, como bien dice Mabel Kaff, es paz universal. Solamente puedes reconocerte en esa paz interior, solo puedes trabajar interiormente por esa paz que está en ti, no desde afuera de ti. Entonces, bueno, pues se nos decía que se nos hablaba de ese error de niveles, pero previamente a corregir ese error de niveles hay que corregir en su propio nivel el error original. Es decir, la jerarquía de necesidades, que es una consecuencia del error original. El concepto de jerarquía de necesidades, una consecuencia del error original, requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de niveles mismo pueda ser corregido. El hombre no puede operar o comportarse efectivamente mientras funcione a niveles separados, pero como lo hace debe introducir la corrección de abajo arriba. Esto es porque ahora opera en el espacio donde arriba y abajo tienen sentido, en el espacio arriba y abajo, o en la idea de espacio que nosotros tenemos, porque fijaos que si la Tierra es redonda, cosa que parece ser que casi todos acordamos, pues los que están en las antípodas están al revés, ¿no? Están boca abajo, ¿no? Si esta es mi cabeza, pues el que esté en las antípodas tiene la cabeza así, ¿no? Entonces él está boca abajo, ¿no? Pero esa es desde mi percepción subjetiva. Para él yo soy el que estoy boca abajo. Entonces aquí vemos como arriba y abajo, incluso desde la propia materia, incluso desde la propia energía manifestada, que es la materia, que es el espacio, arriba y abajo no tienen sentido. Norte y sur no tienen sentido. Es algo arbitrario, es algo convencional. El hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio norte donde está España y Estados Unidos, hemisferio sur donde está Australia y Argentina, por ejemplo. Eso es una convención. Podemos darle la vuelta al mapa y vale igualmente. Entonces es una manera de establecer
un orden para comprender nuestra realidad, pero ese establecimiento es arbitrario. No significa que lo tengamos que anular, significa simplemente que es bueno que tengamos conciencia de la arbitrariedad, de eso que hemos inventado. Eso es como el solfeo. Yo sé música, tú no sabes música, ¿no? Dicen los que supuestamente saben música. No, tú no sabes música. Tú has aprendido un código que simboliza las notas musicales y todo el conjunto de elementos que forman parte de esa música, de eso que llamamos música. La música no se aprende, no se puede aprender música. Te la reconoces en ti o no te la reconoces. Tienes afinidad con lo que la palabra música significa o no la tienes. No aprendes música porque aprendas a escribir solfeo. Eso es un código arbitrario, como podría haber otro código completamente distinto. Eso no significa que nos tengamos que poner a atacar el solfeo, ¿no? Es muy bueno saberlo, ¿no? Porque es un código que nos va a permitir también progresar en nuestros conocimientos musicales. Por eso los que saben solfeo tienen facilidad para componer, tienen facilidad para interpretar, etcétera, etcétera. Porque es una manera de proyectar sobre algo formal unas capacidades que están en nosotros. Entonces lo que vengo a referirme es que estamos rodeados de códigos, de estructuras, de mapas que son arbitrarios, que nos prestan un servicio. Y aquí lo bueno es simplemente saber tomar conciencia de que son arbitrarios, de que podían ser de otra manera, como es arbitrario el idioma que hablamos. Por eso si uno habla ruso y dice lo mismo que nosotros decimos, pues no lo entendemos, porque tiene otros códigos arbitrarios, ha aprendido otros códigos arbitrarios. Las personas que creen que su lengua es algo natural se incapacitan a sí mismos para aprender otras lenguas. Esto yo lo he visto viviendo en otros países. Personas que creen que hablar español es como si fuera algo natural y van hablando natural, van hablando español por los entornos por donde van, ¿no? Y se sorprenden permanentemente de que no se les entienda. No se han dado cuenta que están en un país extranjero, que tu lengua no es algo natural. Entonces ellos no aprenden nada de la otra lengua, ni siquiera decir hola, adiós, ni gracias, porque creen que su lengua es algo natural y permanentemente repiten, hay que ver qué raro hablan esta gente, por qué dicen esto así, por qué hacen esos ruidos raros con la garganta. No se abren a aprender otras lenguas, aunque sea unas solas palabras. ¿Por qué? Porque en ellos ellos se han identificado con el aprendizaje. Fijaos esto que hemos hablado tantas veces, el error de identificarnos con lo que aprendemos, que son herramientas a disposición del servidor, de lo que somos, de la verdad, del amor, de la creación, de la criatura, de nuestra integridad, del ser consumado que Dios crea. Al identificarnos con esas herramientas, como en este caso hace esa persona de la cual me refería, con el idioma que habla, que curiosamente no lo habla muy bien, que lo habla en el plano más básico, al identificarnos con esas herramientas, pues ya perdemos noticia de lo que somos. Y en este caso, pues en esta persona está la idea de que es algo carente, limitado, porque incluso esa lengua que lo ve como una verdad universal, no sabe que no la habla bien, sabe que la habla en un nivel básico. Sabe que si coge este libro, por ejemplo, o cualquier otro libro de Agatha Christie o de Oscar Wilde o cualquiera, lo coge y lo abre y no entiende lo que lee, ve palabras que no ha escuchado nunca, porque no ha leído nunca un libro. Entonces él ya tiene la idea de carencia, de estar en un nivel muy bajo, ya tiene un menosprecio de sí mismo, se lo reconozca o no. Y esas son las consecuencias de identificarnos con las herramientas, con los aprendizajes mundanos, en lugar de hacer uso de ellas como algo neutro que está a disposición del ser consumado, íntegro, pleno, santo y eterno que somos.
Esto es porque ahora opera en el espacio, esto de lo cual se nos hablaba, acontece porque ahora opera en el espacio donde arriba y abajo tienen sentido. Fijaos, arriba y abajo el sentido que tenían hace 2000 años en los circos romanos, ¿no? Tenía un sentido muy determinante. En última instancia, por supuesto, el espacio tiene tan poco sentido como el tiempo. El espacio tiene tan poco sentido como el tiempo. El universo, cuando hables del universo, cuando escuches la palabra universo, no pienses en el universo físico. Como siempre decimos, universo significa regreso a la unidad, conciencia, regreso a la conciencia de la unidad. En ti está todo el universo. Esto hace algunos meses leí en la prensa oficial, en la prensa convencional, leía un artículo hablando del cerebro, de las capacidades del cerebro, y decía uno de estos científicos, que no son los pseudocientíficos que tanto se critican en estos medios convencionales, decía uno de estos científicos que el cerebro es una poderosa máquina que recrea todo el universo infinito. Eso lo decía el científico, eso lo digo yo y se cachondean de mí, pero como él es un científico fantástico, que tiene esos títulos, esos papelotes de los cuales antes hablaba, pues lo escuchamos como una persona respetable y que tiene autoridad, ¿no? Otro artículo pues hablaba de que, en otro artículo también del mismo periódico o de otro similar, se hablaba de que existe un universo paralelo donde el tiempo transcurre a la inversa. Es decir, tú ves este vídeo, pues iría para atrás, ¿no? Todo en ese universo paralelo. Eso lo dice el científico acreditado, valorado, reconocido por la oficialidad. Eso lo digo yo y me la pidan públicamente. Los mismos que querían hacer eso con aquella a la que Jesús le dijo: vete en paz y no vuelvas a pecar. Así son las cosas. Los científicos, la ciencia oficial, realmente, si tú lees lo que dice, dice cosas más impresionantes, más estremecedoras, más que nos dejan perplejos, que nos impresionan, más de lo que los pseudocientíficos dicen. Bueno, pues se nos estaba diciendo que en última instancia el espacio tiene tan poco sentido como el tiempo. El concepto es realmente uno de creencia en el espacio-tiempo. El mundo físico existe solo para que el hombre pueda usarlo para corregir su incredulidad. El mundo físico existe para que la mujer pueda corregir su incredulidad, que le colocó en él originalmente. La incredulidad nos coloca en este mundo donde nos sentimos bajo la autoridad, bajo la potestad del tiempo y del espacio. Y paradójicamente la única manera de trascender esa situación es recibir los aprendizajes que se nos dan. Ya hemos dicho que un mundo de ilusiones se contradice en sí mismo. Por eso cuando dos que se pelean, cuántas veces hemos visto que dos que se pelean tienen ideas contrarias y la pelea continúa, la disputa continúa y al final están defendiendo, se han intercambiado las ideas, y el señor A, que defendía la idea 1, ahora defiende la idea del señor B, que defendía la 2, y viceversa. Y no se dan cuenta porque como están defendiendo a unos personajes carentes, limitados, que necesitan ser reivindicados permanentemente, que son movidos por la idea de la supervivencia, como eso es lo que los mueve, pues no se dan cuenta porque ven realmente las ideas sociales, políticas y de todo tipo son meras excusas para disputar. Eso lo vemos también en la religión, ¿no? Personas religiosas que hablan del amor, de la bondad, de la belleza, y de repente te ponen a insultarte, sectario, habrían de quemarte en la hoguera, era un brujo repugnante. Que no hay mucho amor, ¿no?, en esas expresiones, ¿no? Entonces ahí la contradicción queda bastante manifiesta, ¿no?
y mucho más cuando no solamente se trata de una visceralidad de la cual uno, bueno, luego se disculpe, no, es algo que tiene continuidad, ¿no?, en ellos. Es decir, cómo se puede hablar del amor incondicional, de la bondad, de la belleza, cuando atacamos a los que están en otras religiones, a los que son homosexuales, etcétera, etcétera. Las religiones convencionales, las mega religiones, desde mi punto de vista, no están movidas por el amor, están movidas por la negación del amor. Y dan noticia de ese error del cual se nos está del cual se nos está informando, del cual se nos está hablando en este apartado, distorsión de los impulsos milagrosos. Si el hombre supiera que no necesita nada, todo el asunto sería innecesario. La necesidad de saber no está a salvo bajo el control del hombre en este tiempo. Es mucho mejor bajo el mío, eso nos dice Jesús. Dejémoslo simplemente así. Pregunta de William Thetford de Bill, referente al sexo bajo condiciones existentes. Esta es una apostilla entre paréntesis, y también en otra pues se nos dice, también entre paréntesis, se nos dice que Helen Chapman hizo una pregunta previa acerca del pasado que acaba de ser contestada. Una nota del traductor nos dice que resulta curioso que Bill se refiera a sí mismo aquí con sus iniciales oficiales, Bill Thetford, de William Thetford, probablemente debido a la tensión que le provocaba la pregunta sobre el sexo. Bill era homosexual, lo cual no era fácil en su tiempo. Nota del traductor. De la homosexualidad de Bill pues se nos habla una y otra vez en el libro de Ken Wapnick, Ausencia de felicidad, en el cual pues se incluyen muchos textos de la autobiografía de Helen Chapman, que desgraciadamente pues no salió a la luz pública, ¿no? Vamos a ver si alguien mete la mano en donde esté ese documento y lo hace público en las redes sociales, a ver si hay una Wikileaks sobre los documentos ocultos de un curso de milagros y salen a la luz, ¿no? Y luego hay quien los traduzca, ¿no? Gracias a eso está este documento del Urtes de un curso de milagros a disposición de todos. No sabemos quién accedió a él y decidió hacerlo público, y alguien, parece ser que en Hungría o en algún país del este, pues lo tradujo al castellano, no, o alguien en España lo tradujo al castellano y alguien pues lo subió en otro país, no sé exactamente. Yo sé que este documento lo podéis encontrar en bibliotecaespiritual.com, y yo no tengo relación ninguna con las personas de esta web, ni con ninguna web, ni con ningún estudiante, ni ninguna estudiante de un curso de milagros. Es que no conozco a ningún estudiante, ni maestro, ni facilitador de un curso de milagros. Solamente tengo alguna relación virtual a través de las redes sociales con alguno o alguna de ellas y de ellos, pero no tengo el gusto de conocer personalmente a nadie, y tampoco ha sido esa mi voluntad, ¿no? Estamos aquí en este mundo, en nuestra realidad, nuestros entornos son significativos para nosotros y no tenemos por lo tanto que transformarlos. Se transforman cuando nos transformamos a nosotros. Entonces la realidad, de manera milagrosa, y tú lo sabes si eres estudiante o de un curso de milagros y llevas tiempo con estas enseñanzas o con otras similares, tú sabes que tu realidad se transforma de manera milagrosa, y que aquellos y aquellas que forman parte de ella, que son partícipes de tu realidad, también se transforman. Es algo milagroso que acontece, y lógicamente no se trata de que tú de manera mágica los hayas transformado, no, eso acontece así, y no es que competencia de la criatura elucubrar sobre el porqué. Eso es así, y manifestamos gratitud, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Si antes no estábamos muy bien y ahora estamos mejor, pues lógicamente nos sentimos agradecidos, ¿no? Sentimos gratitud, y sentir gratitud es reconocerse en la gracia de Dios, en la gracia de la vida.
Bueno, pues yo, disculpa que me salga tanto del tema. Yo realmente estos vídeos, pues empecé a hacer estos vídeos de Lourdes de un curso de milagros porque sabía que necesitaba volver a leer y volver a estudiar este texto del Lourdes. Y la verdad es que era un poco reacio, porque a mí me cuesta trabajo leer en el ordenador textos largos. Imaginaos leer un libro, ¿no? Un documento largo como este que tiene 187 páginas. Entonces me dije, bueno, voy a hacer unos vídeos y así me voy eso me estimula, porque me gusta sentarme y hablar ante el ordenador y reflexionar en voz alta. Es una forma también de comunicación que cada vez va a ser más popular, ¿no? Lo vemos en los cursos, los famosos MOOC, estos cursos que se dan en las redes, que se dan en la web. Cada vez la herramienta de identificarse a sí mismo a través de un vídeo, por ejemplo, y de hacer esos ejercicios a través de un vídeo, los que se requieren para pasar el curso, esta herramienta del vídeo, pues cada vez es más popular. Aquí no hay posibilidad de engaño. Cuando yo escribo un test virtual, cualquiera puede hacérmelo, ¿no? Pero aquí, obviamente, no le puedo dejar la cara a otro para que haga por mí el vídeo, para que haga por mí los ejercicios del MOOC. La otra pregunta, sin embargo, estoy más que encantado de contestar, porque es apropiada ahora. Tanto Bill como tú elegisteis vuestras parejas sexuales con vergüenza y habría que expiar por la falta de amor implicada en cada caso. Desde el ego, pues elegimos nuestras parejas desde el interés, desde el querer usar por beneficio exclusivo y excluyente para el personaje que creemos ser a la otra persona. Todo eso puede dignificarse, puede santificarse, puede reinterpretarse, pero desgraciadamente eso es lo que hacemos desde la carencia, desde el miedo, desde la supervivencia. Cosificamos a la otra persona y queremos hacer uso de ella. Pero aún así, como se nos dice en un curso de amor, las relaciones especiales en la verdad no existen, porque esa relación la mantenemos porque se nos va a dar un aprendizaje, y lo mismo le acontece a la otra persona. Desde la verdad, las relaciones especiales no existen, todas son significativas, todas te dan un aporte. Las elegisteis precisamente porque ellas no eran apropiadas para gratificar vuestras fantasías. Esto no fue porque quisierais abandonar las fantasías, sino porque estabais asustados de ellas. Visteis en vuestras parejas un medio para protegeros del miedo, pero ambos continuasteis buscando alrededor oportunidades para complacer las fantasías. El sueño de la pareja perfecta es un intento de encontrar integración externa mientras que se retienen necesidades conflictivas en el ser. La idea de la pareja perfecta, el alma gemela, las llamas que viven en armonía y que están por ahí, que tenemos que encontrar a la otra. Todo eso, aunque tenga algún sentido, si se reinterpreta desde la verdad, no es más que un culto a la separación, es la manifestación de la separación. No hay más que una separación, la que imaginas en ti mismo. Si tú te reconoces en ese matrimonio entre la fuente divina y la criatura, la relación reconocida se manifiesta de manera natural, y entonces de manera natural se da una relación que da noticia de ella. Entonces esa pareja, esa persona tu compañero o tu compañera es como si emanara de ti, es como si emanara de ti, porque tú la estás manifestando, reconociéndote en esa integridad. Eres un ser consumado, un ser perfecto, un ser íntegro. Eso es de lo que da noticia tu relación inseparable con Dios.
Y la relación perfecta que se da aquí en el mundo entre un hombre y una mujer da noticia de esa relación que está en ti. No se puede buscar una relación desde afuera para integrarla hacia ti, es todo lo contrario. Y lógicamente hay personas que no precisan de esa relación, por eso hay tantos caminos y todos son válidos. Por eso hay personas solteras, hay personas homosexuales, hay personas que entienden la relación de otra manera y no somos quien para juzgarlo. Entonces hay muchas alternativas y todas ellas son significativas para el que es partícipe de ellas. Los juicios morales sobre la conducta sexual de los demás muchas veces se hace porque hay ideas reprimidas en nosotros y por eso necesitamos juzgar y condenar a personas que no se comportan como creemos que tienen que comportarse, porque verdaderamente hay algo en nosotros que las envidia, porque reprimimos, pensamos que nos privamos de placeres que son dignos de disfrutarse, y eso es por la idea de sacrificio. La idea de sacrificio nos hace reprimir necesidades que creemos que están en nosotros, búsquedas de placeres mundanos, pero no los hemos trascendido, los hemos reprimido, entonces siguen ahí igualmente, y entonces atacamos a los que no los reprimen. Así es el complejo mundo mental de la condición humana, y la sexualidad, pues, y de esto se nos habla mucho en esta distorsión de los impulsos milagrosos, La sexualidad es un tema fundamental en la condición y en las relaciones que se dan bajo esa condición humana. El sueño de la pareja perfecta es un intento de encontrar integración externa, mientras que se retienen necesidades conflictivas en el ser. Bill era algo menos culpable que tú, pero principalmente porque estaba más asustado. No es algo nuevo, ¿no?, que el hombre, Bill en este caso, se sienta menos culpable. Hemos vivido en sociedades que adulan al hombre, ¿no?, como el ser favorecido por ellas, ¿no? La mujer es dependiente, la mujer es servicial, la mujer depende del varón, la mujer tiene que obedecer. La mujer ella misma se sigue oprimiendo, asistiendo a esos templos en los que repite: por mi culpa y por mi gran culpa. Podéis entrar en algunas iglesias, veréis cómo está lleno de mujeres, pocos hombres hay ahí, porque a los hombres no les gusta eso de por mi culpa, no les gusta, como a Bill. Entonces, por algún motivo, la idea de culpa, es que la idea de separación, la idea de que somos cuerpos, evidencia de que en este mundo aparente las mujeres son inferiores, ¿no?, porque son más flojas, ¿no?, son más débiles. Entonces, si fuéramos cuerpos, aunque paradójicamente hay una contradicción, ¿no?, porque los cuerpos de las mujeres suelen vivir más años, ¿no? Entonces, si somos cuerpos, lo que hacemos es subrayar la dependencia. Solamente desde el espíritu, sabiéndonos espíritu, nos reconocemos en unidad y podemos recibir todo lo que nos aportan las personas del otro sexo. Porque lo que somos está para ofrendarlo, para servir a nuestros semejantes. Esa es nuestra propiedad, aquello que ofrendamos incondicionalmente. Y no puede ser, por eso no existe la propiedad privada, es la verdad. Esto no significa que, esto no es un llamamiento a faltar el respeto a lo que se llama propiedad privada en el mundo, ¿no? Ya nos lo dice Jesús: al César lo que es del César. Cuando intentaban tentarle y ridiculizarle, ¿no?, y le daban la moneda: tú, Jesús, ¿y esto de quién es? ¿De quién es? Dice aquí que está la cara del César. Pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Monedas, instituciones, etcétera, etcétera, son del César. Fronteras, signos, banderas, son del César. Lo que es de Dios es la integridad, la plenitud, el ser consumado, la santidad, la incondicionalidad del amor. Eso es todo lo que es de Dios, es decir, todo lo que es verdadero. Lo demás es aparente, no hay que atacarlo, no hay que ridiculizarlo. Jesús no lo ataca.
entonces tenemos que respetar las propiedades privadas, entre paréntesis, de los demás, porque si no las respetamos estamos viéndolas como verdaderas también. Eso es como las instituciones públicas, ¿no? Si salimos a la calle a manifestarnos contra los poderes del mundo, contra los poderes opresivos, es que pensamos que son verdaderos, ¿no? Porque si no, no saldríamos a la calle a gritar contra ellos. Es decir, que esos poderes mundanos sentirán satisfacción, ¿no? Y dirán, mira, imagínate que soy el poder mundano. Mira, hay 2 millones en Madrid contra el poder mundano que soy yo. Qué importante soy, tío. ¿Qué en el mundo puede movilizar a 2 millones de personas en su contra? Lo que es importante, lo que es famoso, lo que es significativo, lo que tiene poder. Soy poderoso, soy el poder mundano. Entonces los poderes mundanos no se sienten, no se ponen más frágiles ni más débiles, al contrario, se reafirman en sí mismos, se vuelven más consistentes, porque hay 2 millones de personas que han venido a manifestarse, y esos 2 millones se van a separar, no van a hacer nada más, no van a acordar una unidad efectiva, no van a acordar una acción efectiva. Ya os contaba en alguna ocasión, 2 millones de personas, desde el punto de vista más material, si cada uno da 1 euro, son 2 millones de euros, 2 millones de euros. Con 2 millones de euros se hace muchas cosas. Eso es mucho dinero. Pues en otros planos igual, si cada uno aporta, imaginaos 2 millones de personas, psicólogos, sociólogos, economistas, teólogos, médicos, qué cantidad de cosas se pueden hacer si verdaderamente se organizan. Pero desgraciadamente todo quedó en un amago, ¿no? Lo importante, que era lo que vendría después, lo importante no se dio. Lo otro no solo no era positivo, sino que incluso era lo contrario, ¿no? Como antes os decía, era subrayar el poder mundano, que se siente fortalecido. Bill era algo menos culpable que tú, pero principalmente porque estaba más asustado. Él había abandonado la esperanza de encontrar pareja perfecta, de encontrar una pareja perfecta en un sentido neurótico de desesperación por encontrarla. Tú, Helen, por otra parte, insistías en que la esperanza estaba justificada. Ninguno de los dos, sin embargo, estaba en su mente correcta. Bueno, pues aquí de momento vamos a dejarlo porque me he extendido mucho, y en un próximo vídeo, si Dios quiere, daremos por término a este apartado, distorsión de los impulsos milagrosos. Gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo, bendiciones y hasta pronto.